Damos gracias a Dios por lo que nos ha estado hablando a través de este libro, Mi experiencia con Dios. Y sin lugar a dudas que Dios está con cada uno de nosotros. La semana pasada, pues vimos cómo Dios quiere obrar en cada una de nuestras vidas de una manera también personal, de que Dios es el que toma la iniciativa. Y debemos recordarnos, mis hermanos, de que Dios es soberano. Y justamente pienso en Primera de Corintios, si ustedes me acompañan allí, en Primera de Corintios del capítulo 12, cuando se menciona acerca de la función de cada una de las personas de la Trinidad. Y me quiero referir especialmente a la obra del Padre, pero mirando ahí en Romanos capítulo 12, en el versículo 7, dice, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque esta es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otras palabras de ciencia, según el mismo Espíritu. Entonces, aquí vemos que el Espíritu Santo es el que nos da los dones, el que nos da los dones. En el versículo 5 dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Primera de Corintios 12:5 dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. El Señor Jesús se encarga de ponernos en los diferentes ministerios. Y en el versículo 6 de Primera de Corintios 12 dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Y aquí vamos a hablar de justamente cómo Dios, el Padre, se encarga de las operaciones, es decir, de crear las circunstancias que nos rodean. Por más desfavorables que estas nos parezcan, Dios está obrando en nosotros soberanamente. Él es el que nos da a nosotros el camino en medio de la tormenta. Él es el que nos guía a nosotros, como dice el Salmo 23, aún en medio de sombra de valle o de muerte, Él está con nosotros. Y debemos reconocer de esta soberanía de Dios, y Él mismo es el que nos va encaminando a cada uno de nosotros. En Efesios capítulo 3, el versículo 20, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria. Dios quiere darnos a conocer a nosotros todas las cosas. Y hay cosas que, como dice aquí, se van mucho más allá de nuestro entendimiento. Es mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Dios cumple con sus propósitos. Y eso es lo que estábamos mirando la semana pasada, de que Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Él pone en nosotros el deseo. Cuando nosotros estamos ocupados en nuestra salvación con temor y temblor, veíamos que Él es el que produce en nosotros el querer
y el hacer. Sin lugar a dudas, Dios está obrando en nosotros para producir tanto los deseos. Dios no solamente quiere conquistar mi mente, es decir, cambiar mis pensamientos, sino también Él quiere cambiar mis deseos, quiere cambiar mi corazón, quiere poner en mí el mismo deseo que tiene Dios para que yo pueda gozarme en lo que Él se goza, llorar por lo que Él llora, hacer su voluntad en nuestras vidas. Dios nos ha creado para glorificar su nombre, y no solamente que nos ha creado para glorificar su nombre, sino que para que nos gocemos en ello, para que nos gocemos en ello. Y para nosotros podernos gozar en ello, es que Él pone el querer en nuestras vidas y también el hacer. En esta mañana vamos a mirar un tema que se llama que Dios quiere tener una relación real, personal y práctica en nuestra vida. Dios quiere tener una relación real, personal y práctica. Es decir, que Dios se interesa por nuestra vida cotidiana. Dios se interesa por nuestra vida cotidiana. Es súper importante entender esto, de que Él está interesado en mi levantarme, en mi caminar, en lo que yo vivo durante el día. En esta mañana vamos a orar que Dios nos encamine en comprender cómo Dios quiere que nos relacionemos con Él. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor, porque en ella podemos encontrar la dirección, en ella podemos aprender a conocerte, a entenderte, a saber lo que tú quieres, Señor, de cada uno de nosotros. Señor, y cómo tú quieres relacionarte con nosotros. Por eso te pedimos, Señor, que en esta mañana tú nos guíes, Señor, por tu palabra, para que podamos, Señor, conocer más de cómo relacionarnos contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Sin lugar a dudas, Dios es soberano. Y justamente quiero compartir con ustedes algo que justamente estaba aprendiendo esta mañana, estudiando en esta mañana, para que podamos apreciar el por qué Dios quiere tener una relación personal e íntima con cada uno de nosotros. Y es que cuando Dios creó al mundo, lo creó conforme a su deseo, a su perfección. Y cuando me refiero al mundo, no solamente me refiero al planeta Tierra y a los habitantes que vivimos en el planeta Tierra,
Cuando digo que Dios creó el mundo, me refiero al cosmos, al universo, a todas las cosas que Él creó. Y Dios creó todas las cosas perfectas. Y cuando hizo al hombre, lo hizo perfecto, de una manera que él pueda relacionarse con Dios. Pero debemos tomar en cuenta de que esa perfección que Dios manifestó en la creación, y especialmente en el hombre, no es que era invencible, sino que Dios le creó al hombre también vulnerable. Cuando el pecado entró en el mundo, y el pecado específicamente entró en el hombre, hubo una ruptura de proporciones cosmológicas. El pecado no solamente afectó a la relación que el hombre y la mujer tenían con Dios, sino que hubo en primer lugar, vamos a mirar 4 tipos de ruptura que existió cuando el hombre cayó. En primer lugar, vamos a ver la ruptura con Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, la primera cosa que fue afectada fue su relación con Dios. Ellos se escondieron. Se escondieron. La relación con Dios fue rota. Tuvieron vergüenza. Pero no solamente que hubo una ruptura de una relación con Dios, sino también que hubo una ruptura interna. El hombre se sintió culpable. El pecado vino a fracturar al hombre y a causar heridas en el hombre. Entonces, es algo que vino a trastocar la mente, la voluntad, las emociones del hombre. Hubo una ruptura a todo nivel. Su conciencia también fue alterada, no solamente intelecto, voluntad y emociones. Su capacidad de pensar, de sentir, de decidir, y aún la propia conciencia del hombre sufrió una ruptura. De ahí que el hombre está perdido. La tercera ruptura que sucedió fue con los otros seres humanos. Y especialmente en el matrimonio. El hombre empezó a enseñorearse y la mujer a manipular para conseguir sus deseos y sus propósitos egoístas. En realidad, el pecado vino a hacer una ruptura tan grave. Y el asunto no era simplemente la desobediencia o la incredulidad que el hombre tuvo hacia lo que Dios le dijo, que no comiese,
sino que el hombre quiso ser independiente de Dios, quiso ser como Dios. El hombre quiso vivir sin Dios. Y esto trajo esta ruptura. Y por último vemos la ruptura con la naturaleza. El hombre trajo la maldición por el pecado del hombre. La naturaleza fue maldita. Iba a producir espinos. El hombre empezó a tener una mala mayordomía de la creación, de la naturaleza. Y el hombre se convierte en el lobo del hombre. Y podemos pensar en capítulos siguientes de Caín y Abel. Cómo Caín mata a Abel. Cómo Adán y Eva empiezan a decir, ¿no? La mujer que me diste. El hombre ha llegado a tales proporciones. Justamente estaba pensando en esto, porque ahora muchas personas están hablando de las bombas nucleares y la capacidad que las bombas nucleares tienen para destruir el planeta Tierra. El hombre ha creado tantas cosas para su propia autodestrucción. Entonces vemos de que el hombre ha sido totalmente separado, ha habido una ruptura. Y la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, viene no solamente para redimir al hombre, sino para redimir al cosmos. Jesucristo murió para que todas las cosas sean reconciliadas con Él. Todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. La obra de Jesucristo, la obra redentora de Jesús, es para sanar esa ruptura que hay en el cosmos. Así que el pecado trajo una destrucción de tamaño cosmológico. Básicamente, entonces tenemos la creación, la caída del hombre y su rebelión, la redención y cómo Dios nos quiere involucrar en la misión, que es el tiempo que nosotros estamos ahora. Y en el tiempo en que nosotros llegamos a entender, los creyentes, de dónde vengo, a dónde voy, para qué vivo en este mundo. Si yo no tengo en claro estas cuatro cosas, la creación, la rebelión, la redención y la misión, no voy a poder saber de dónde vengo, a dónde voy y para qué vivo aquí en este mundo.
Esto como una introducción para que nosotros podamos valorar nuestra relación personal con Dios. Dios, la ruptura que nosotros estamos mirando aquí es porque el hombre quiso ser independiente de Dios. Y Dios, al enviar a Jesucristo, en cambio, quiere que nosotros tengamos una relación con Él. ¿Sí se dan cuenta? La ruptura del pecado vino para que hacer que nosotros seamos independientes de Dios. El hombre quiso vivir sin Dios. En cambio, Dios quiere tener una relación con el hombre. El hombre quiso tener una historia sin Dios. Tremendo. El hombre quiso tener una historia sin Dios, hacer su propia historia, ser el protagonista y el centro de la historia. En cambio, Dios quiere que nos involucremos en su historia, en su obrar. Él quiere tener una relación personal con nosotros para que nosotros podamos vivir los planes y propósitos que Dios tiene y que quiere llevar a cabo en la historia. Y por eso Él quiere tener una relación personal con nosotros. El hombre quiere escribir su propia historia. Pero no solamente que Dios quiere tener una historia, una relación personal, sino también práctica. Práctica. Es decir, de que Dios quiere que yo experimente sus planes y sus propósitos para mi vida. En cambio, el hombre quiere tener su propio destino. No sé si ustedes han escuchado este dicho, ¿no? El hombre se forja su propio destino. Dios quiere y tiene un plan, un propósito y un destino para nosotros. Me hace recordar de la palabra predestinación, que habla de un destino previo que Dios tiene para sus hijos y también para aquellos que no creen en Él. Dios ya tiene un destino previo. Y el destino previo de nosotros, los hijos de Dios, es que seamos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. La pregunta que muchas personas se hacen es, ¿puede acaso una persona tener realmente una relación personal y práctica con Dios? ¿Ustedes qué creen? ¿Quiere Dios tener una relación personal y práctica? Es decir, ¿quiere Dios estar involucrado en los pormenores de mi vida? ¿Sí o no? ¿Qué dicen mis hermanos? ¿Sí? Dicen que sí. Realmente creo que Dios quiere eso. Ahora, la segunda pregunta. ¿Quiero yo tener una relación personal y práctica con Dios? ¿Quiero yo que Él se involucre en los asuntos pormenores de mi vida? Sería la pregunta. Quizás algunas personas piensan que Dios es muy distante, que está muy lejos, que Él le creó al hombre y le dejó al hombre ahí para que se arregle como pueda. Y que Él no tiene nada que ver con todo lo que sucede en este mundo. Él no tiene nada que ver con lo que sucede en mi vida.
y que Él se ha olvidado de mí y que yo soy responsable de mi destino. Grave la situación. Si pensamos así, cuando yo vivo de esa manera, pues no puedo darme cuenta de la actividad de Dios. No puedo darme cuenta de la iniciativa que Dios toma para mi vida. Si tú crees que Dios es distante y que no se interesa en los pormenores de tu vida, es un pensamiento contrario a lo que nos enseñan las Escrituras. Y vamos a ver algunos ejemplos en esta mañana, en la Biblia, de cómo es que Dios quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. Y podemos abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 3. Génesis en el capítulo 3, los versículos 20 y 21. Génesis capítulo 3, 20 y 21 dice así: y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. El pecado del hombre había roto esta comunión con Dios y el hombre estaba no solamente desnudo físicamente, sino que de pronto se sintieron desnudos en su alma. La necesidad que el hombre tenía era de cubrir su pecado. La necesidad que Adán y Eva tuvieron eran de volver a hablar con Dios. Y Dios proveyó de vestiduras para cubrir su pecado. Dios le hizo pieles para que se cubran. Dios buscó restaurar esa relación de amor. Satisfizo una necesidad muy práctica al proveerle ropas para cubrir su desnudez. Ahí tenemos un ejemplo de una relación personal y práctica. Dios no se anda por la tangente. Él cubre nuestras necesidades. En nuestra vida cotidiana nosotros tenemos necesidades. Dios interesa por lo que yo vivo cada día. Él sabe de mis necesidades y Él está listo para proveer mis necesidades. Vamos a ver otro ejemplo. En Génesis 16, Génesis capítulo 16, y ustedes saben la historia de Agar cuando huyó de Sara.
Y les quiero leer allí voy a leer desde el versículo 1 para entender la historia. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces dijo Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y le dio por mujer a Abraham su marido. Y se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mira, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos su hermano habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo del viviente que me ve. He aquí estará entre Cades y Bered. He aquí el Dios que me ve. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, he aquí el Dios que me ve? He aquí el Dios que me ve. Esta historia nos hace pensar en que Dios está involucrado en todo. En todas las situaciones, en todas las circunstancias, en todo lo que acontece en mi vida, Él me ve. Sin lugar a dudas, debemos estar conscientes de su presencia en cada momento. Dios le proveyó una descendencia a Agar. Tenemos nosotros la conciencia que tuvo Agar. Aquí está el Dios que me ve. ¿Qué necesidades tenemos nosotros? ¿Qué circunstancias y problemas estamos pasando? Que podamos decir como Agar, aquí está el Dios que me ve. Y podemos nosotros seguir conversando y hablando de diferentes personajes en la Biblia que experimentaron en sus vidas
la presencia de Dios, la provisión de Dios. Por ejemplo, no vamos a tomar el tiempo para leer por la cantidad de tiempo que tenemos, pero Salomón oró allí en Primera de Reyes 3:5 al 13 y Primera de Reyes 4:29 al 30, y Dios le proveyó a él las cualidades que él necesitaba para poder reinar. Le dio sabiduría, prudencia, y su reino se extendió. Y Dios dice que le dio anchura de corazón. Si nosotros miramos a los discípulos de Jesús, Dios les envió a predicar. Y Él les proveyó de ropa, comida, hospedaje, el poder y la autoridad para realizar la misión. Para realizar la misión. Pedro, cuando estuvo en la cárcel, Dios le libró de la cárcel. En Hechos 12:1 al 17. Juan, cuando estuvo en la isla de Patmos, Dios le dio esperanza, vida a Juan. A pesar de que dice la historia que él sobrevivió a una olla de aceite hirviendo, allí en la isla de Patmos, él recibió las visiones y revelaciones en cuanto a Jesús y a lo que iba a pasar en la historia de la humanidad, y escribe el libro de Apocalipsis, a pesar que estaba en un campo de concentración. Si nosotros nos ponemos a pensar, podríamos pensar en experiencias donde hemos experimentado su presencia, su provisión, su poder, su autoridad. Porque esta es la experiencia del cristiano. Si tú no puedes decir que has experimentado su poder, su presencia, su autoridad, tenemos que preguntarnos realmente si hemos nacido de nuevo. Dios es real y personal cuando respondemos a la obra de Dios en nuestras vidas. Yo puedo recordar algunas experiencias en mi vida donde Dios estuvo presente. Recuerdo en una ocasión, cuando estuve en Argentina, en el Instituto Bíblico, un día estuve sin dinero, en un invierno tremendo, con gripe, caminando como a las 6 o 7 de la noche aquí, pero el invierno de Argentina es frío, te penetra la humedad a los huesos. Y yo estaba allí, caminando por la calle de regreso a casa para dormir, quejándome y reclamándole a Dios cómo era posible que yo estuviese allí sin ningún peso, enfermo, con gripe, con frío, con hambre. Y caminando por un parque que estaba ya botado, no había nadie allí, cruzaba ese parque y algo apareció allí en el césped
y pateé, y resulta que era una billetera que tenía billetes, que tenía dinero. Y el Señor pues me proveyó para que comprase las pastillas para la gripe y para saciar el hambre que tenía. Y esa, recuerdo, fue la primera experiencia que tuve de la provisión de Dios. Y así muchas otras experiencias en cuanto a la provisión de Dios. Allí cuando estuvimos en Macas, ¿te acuerdas, mija? Hubo la sequía. Y venían algunos hermanos a tocar nuestra puerta. Hermano, hermano, tome una cabecita de plátanos verdes. Hermano, pasé por el Camal y compré esta bola de carne. Y justo en esos momentos nosotros no teníamos dinero. Otra de las experiencias que tuve era cuando estuve en Vietnam. El Señor me permitió ir a Vietnam para enseñar a los pastores. Y es en un país donde hay persecución. Los hermanos se reúnen en casas, se reúnen secretamente. Muchos de los pastores son llevados a las cárceles por predicar el Evangelio. Así que nosotros estábamos con un grupo de pastores escuchando los testimonios de cómo el Señor se había manifestado en ellos y que tenían por bendición el sufrir por causa del Evangelio. Y nosotros ahí asombrados. Estábamos quedándonos en una casa y llegó un señor a la casa y muy enojado dijo, ¿y ustedes qué hacen aquí? Voy a llamar a la policía para que venga. Y así que este hombre salió para llamar a la policía. Y nosotros nos quedamos ahí y los hermanos dijeron, es mejor que salgamos de aquí y nos vamos a encontrar en un restaurante. Así que salimos con los misioneros que estábamos, tomamos un taxi y le dijimos al taxi que nos lleve a un hotel, a un hotel Sheraton, creo que era un hotel bien famoso, pero nosotros no nos estábamos quedando en ese hotel, sino que le pedimos que al taxi nos lleve allá. Y llegamos al hotel y de allí fuimos caminando al hotel donde nosotros nos estábamos quedando. Pero es interesante cómo Dios va obrando en cada uno. Y así muchas experiencias en México, en Estados Unidos, en Canadá, de cómo Dios, de una manera personal, se ha encargado de nuestras necesidades y de guiarnos en medio de circunstancias en las que nosotros hemos vivido y experimentado. Dios quiere que podamos entender la verdadera naturaleza de nuestra relación personal con Él. La presencia constante de Dios es la parte más práctica de la vida y el ministerio. Voy a repetir esto. La presencia constante de Dios es la parte más práctica de su vida y ministerio. Él está obrando en nuestro mundo
Él nos invita a cada uno de nosotros para poder realizar su obra por medio de cada uno de nosotros. El avance del reino depende de su obra real y práctica a través de la relación que Dios tiene con su pueblo. El avance del reino depende de su obra real y práctica a través de su relación con su pueblo. Este pensamiento de que Dios quiere avanzar su reino aquí en la tierra a través de nosotros es primordial. Recuerden que había 4 rupturas. La ruptura de nuestra relación con Dios, la ruptura de nuestra parte interna, la ruptura con otros seres humanos y la ruptura de la naturaleza. Tenemos la creación, la caída, la rebelión y la misión. La caída y la rebelión lo pusimos en una, ¿no es cierto? Entonces, tenemos ahí la creación, la caída y rebelión, la redención y la misión. Y nosotros no vamos a poder realizar la misión, es decir, la extensión del reino aquí, hasta que nosotros no podamos experimentar esta relación personal y práctica. Si vamos a encontrar cuál es el propósito para nuestra vida, qué es lo que Dios quiere que hagamos, cuál es nuestra misión, vamos a tener que experimentar esta relación práctica. Desafortunadamente, le asignamos a Dios un espacio limitado en nuestras vidas. Dios quiere ser el todo. Él quiere gobernar nuestra vida, quiere estar involucrado en cada circunstancia, quiere afirmar mi caminar. Dice en el libro de Proverbios, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Dios quiere guiar nuestras vidas, suplir las necesidades, quiere que tengamos una relación personal y práctica. Pensemos en el día a día, en las cosas que suceden a nuestro alrededor y veamos cómo Dios quiere manifestarse a través de cada uno de nosotros. Que Dios siga obrando en cada uno de nosotros, mis hermanos, hermanas, que Dios sea obrando en cada uno de nosotros y podamos darle a Él honra y gloria. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias en esta mañana por tu palabra y gracias porque tú quieres tener esta relación personal y práctica con nosotros. Señor, nosotros también deseamos experimentarte en cada momento de nuestras vidas. Encomendamos, Señor, nuestras vidas en tus manos para que tú te manifiestes. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias, mis hermanos, pues estamos mirándonos el próximo domingo.